En estadística, algunos patrones se explican solos, pero este, en particular, parece estar pidiendo explicaciones. ¿Existen diferencias entre los ingresos promedio entre hombres y mujeres que frecuentan los sitios de comida? Pues vamos a averiguarlo. Yo soy Juan Felipe Rodríguez y solo he faltado a una clase con excusa médica. Yo soy Isabel Pulido y he faltado a 2. Mi nombre es María Alejandra Pinilla y solo he faltado a una clase. Mi nombre es Sebastián Reyes y he faltado a 3 clases. Y este es nuestro proyecto de pro. Punto 1. Encontrar de las variables. Los hombres presentan ingresos promedio ligeramente mayores que el de las mujeres, de 3.94 a 3.77, aunque la diferencia no es extremadamente grande. Por otro lado, la mediana para los hombres, incluso en el punto central, tiende a tener ingresos superiores. Y respecto a la moda, aunque los valores sean iguales, significa que el valor más frecuente es ese. Sin embargo, no representa el comportamiento general, ya que las medias están muy por encima. Además, la media es mayor a la mediana, lo que indica asimetría positiva. Existen personas con ingresos más altos que jalan hacia arriba los valores, y esto ocurre tanto en hombres como mujeres, pero más en los hombres. Los hombres además presentan una desviación estándar mayor, lo que indica que, aparte de tener los ingresos más altos, tienen mayor variabilidad. Sin embargo, el coeficiente de variación es similar en ambos grupos, aunque ligeramente mayor en los hombres, lo que indica que proporcionalmente los ingresos masculinos no solo son más altos, sino también más heterogéneos. Bueno, ahora vamos a pasar con el punto número 2. Pues bueno, primero calculamos un IQ3 con el fin de entender cómo se distribuyen variables como el tiempo, el tipo de conocimiento, atención y visitas semanales y precios. Bueno, también el rango intercualtírico nos muestra la dispersión del 50% de los datos, mientras que los percentiles 10 y 90 nos ayudan a identificar valores externos. Por ejemplo, si el P10 del precio del almuerzo es de 18.000 pesos, significa que solo el 10% paga menos de eso, dándonos referencias claras del comportamiento de nuestros clientes. El ejercicio 3 nos pide construir una tabla de frecuencias para la variable precio de los almuerzos, usando 8 clases. La creación de estas clases nos permite entender cómo se distribuyen los precios de los almuerzos en diferentes rangos, y por medio de esto identificaremos patrones en los datos. Para el desarrollo de este ejercicio, se toma la variable precio de los almuerzos y se divide en 8 intervalos iguales. Podemos observar que, primero, la clase más frecuente está entre 19.500 y 22.000, con un total de 215 observaciones. Ver que el 49.33% de los almuerzos cuestan menos de 22.000 pesos. Y la distribución parece tener una forma aproximadamente normal. El histograma confirma que la mayoría de los precios de los almuerzos están en los puntos medios, con una disminución hacia los extremos. Ahora continuaremos con el ejercicio número 4. ¿Existe relación entre la zona geográfica del restaurante y la atención percibida por los clientes? Construimos las tablas de proporciones por fila y por columna y obtenemos la siguiente información. En Buena, el 42.74% se encuentra en el centro, 31.78% en el norte, el 25.48% en el sur, lo que nos muestra que la mayoría de las atenciones buenas están en el centro. En Manda, el 47.66% en el centro, el 23.83% en el norte y el 28.52% en el sur. Casi la mitad de las malas experiencias son en el centro. Por otro lado, tenemos regular, que el 50% está en el centro, un 25.74% en el norte y un 24.26% en el sur. La mitad de las experiencias regulares están en el centro. Y excelente, tenemos un 37.76% en el centro, 37.76% en el norte y 24.48% respectivamente en el sur, lo cual muestra un equilibrio entre centro y norte. Realizamos el siguiente gráfico de barras apiladas, donde podemos ver claramente que, en primer lugar, el centro concentra mayor cantidad de evaluaciones, pero con una alta proporción de regular y mala. El norte muestra un mejor desempeño con mayor proporción de buena y excelente, y el sur tiene una proporción alta en mala, lo que indica que hay problemas específicos. Lo que se puede recomendar es que en el norte se mantengan los estándares, en el centro puede haber posibilidad de mejora de la atención de regular, y en el sur enfocarse en reducir la atención mala. A continuación explicaré el ejercicio número 5. Un coeficiente de variación más bajo indica una mayor homogeneidad, que significa que hay una menor variabilidad entre los datos. En este caso, el CB para hombres es de 0.6946 y el coeficiente de variación para las mujeres es de 0.6599. Dado que el coeficiente de variación para las mujeres es ligeramente menor que el de los hombres, podemos concluir
que el grupo de mujeres tiene ingresos ligeramente más homogéneos, menos variabilidad en relación a su media que el grupo de hombres. Además, observamos que la media de ingresos de las mujeres es ligeramente superior a la de los hombres y que la diferencia no es muy grande. Por lo tanto, se puede concluir que el grupo de mujeres es más homogéneo en términos de ingresos. También podemos ver que la diferencia es tan solo del 1.7% entre el ingreso promedio entre hombres y mujeres. También podemos ver que los ingresos de las mujeres muestran menor variabilidad relativa respecto a su media, indicando que este grupo tiene una distribución de ingresos más compacta y predecible. Bueno, ahora el punto 6. Para este hicimos muchos histogramas y polígonos para cada una de las variables, como este o incluso este. Pero vamos a hablar de esto. Entonces, el histograma de ingresos muestra que la mayor concentración de personas se encuentran en un rango de ingreso bajo, evidenciado por la barra inicial que supera las 80 observaciones. A medida que los ingresos aumentan, la frecuencia disminuye de forma notable, lo que indica una distribución sesgada hacia la derecha y muchas personas ganan poco y pocas personas ganan mucho. El polígono de frecuencias confirma este comportamiento, pues inicia con un punto alto de frecuencias y luego desciende de manera pronunciada, manteniéndose casi plano en los niveles de ingresos intermedios o altos. Punto 7. Los box plots. Vamos a empezar con este. Tiempo Conoce exhibe una mayor presencia entre los valores atípicos, entre los clientes que prefieren la marca y llevan mucho más tiempo con ella en comparación con el promedio. Atención y Visita Semana muestra cajas mucho más compactas, reflejando menor variabilidad. Y por otro lado, Precio Almuerzo y Comp Almuerzo presentan dispersión un poco mayor, lo que sugiere diferencias más marcadas entre la cantidad que están dispuestas a pagar y las personas quienes los acompañan. Ahora sigamos con este box plot. El segundo de edad muestra una distribución relativamente equilibrada, aunque con algunos valores atípicos, que presentan participantes notablemente mayores. Ingresos y gastos presentan una cantidad importante de outliers positivos y existen personas con niveles económicos considerablemente superiores al promedio. Y por último, peso y estatura muestran distribuciones más uniformes, pero menos asimétricas. Y por último, este de acá, que refleja que la mediana pues sigue siendo mayor en los hombres, lo que coincide con las medidas posteriores del punto 1, y tanto hombres como mujeres tienden a tener valores atípicos entre sus ingresos, aunque los hombres parecen estar en un punto mucho más elevado. A continuación hablaré del ejercicio 8. Podemos ver en el primero, que es el de los ingresos, que la normalidad no es aceptable. ¿Por qué? Primero, los puntos se desvían significativamente de la línea teórica, de la línea roja. A su vez, hay valores altos de ingresos que exceden lo esperado por la distribución normal. También podemos ver que hay distribución sesgada hacia valores mayores. Y por último, podemos ver puntos en extremos superiores fuera del patrón lineal. Ahora hablaremos del cucuplot para la variabilidad. En este, por el contrario, podemos ver que la normalidad sí es aceptable. ¿Por qué? Porque los puntos siguen aproximadamente la línea teórica, la línea roja. A su vez, la distribución es simétrica, pues los puntos se alinean en cuanto al centro y los extremos. Y en cuanto a la variación esperada, podemos ver que hay pequeñas desviaciones en colas, pero estas están dentro de lo aceptable. Bueno, ahora vamos a pasar con el punto 9. Bueno, primero investigamos el total de personas que son de centro y el total de personas que no son de centro. Luego aplicamos la función de choose, poniendo pues choose zona central 2 y lo mismo con zona no centro 3, con el fin de encontrar las posibilidades de cada una. Y finalmente las multiplicamos y obtenemos un resultado pues bastante grande, por lo que pues nos vamos a dar cuenta de que pueden formarse este grupo de 5 personas, 2 de centro y 3 de no centro, de muchas formas. Para el punto número 10, nuestro análisis revela que existe una relación muy fuerte entre lo que es la calidad del servicio con lo que es la lealtad del cliente. Cuando un cliente califica la atención de 3 o 4, que es buena o excelente, obtuvimos un porcentaje del 58.21%. ¿Qué significa esto? Que es más de la mitad de lo que son los clientes están satisfechos y estos se convierten en promotores del negocio. Bueno, ahora vamos a pasar con el problema 11. Entonces bueno, acá utilizamos el teorema de Bayes para encontrar la probabilidad de los que recomiendan, de los que son de zona norte y de los que recomiendan y son de zona norte. Entonces bueno, finalmente podemos aplicar la fórmula para poder hallar la probabilidad de los que son de zona norte y recomiendan. Y pues bueno, el resultado es que podemos encontrar la probabilidad y esta es de 0.3023%, por lo que pues bueno, realmente no es recomendable y se estima que se debería utilizar otra alternativa. Bueno, ahora vamos a pasar con el punto número 12. Entonces bueno, tenemos una clientela de 290 encuestados
en donde 129 lo recomiendan, por lo que la probabilidad de que alguno lo recomiende es de 44.38%. Ahora, la probabilidad de que 8 personas de 10 lo recomienden es de 1,61%, de que 9 es de 0.2% y de que 10 es de 0,02%. Ahora, al sumar estas probabilidades, tenemos que la probabilidad de que nos dé 8 o más personas recomienden el lugar es de 1.91%, por lo que pues bueno, este evento es muy poco probable. Para la pregunta número 13 tenemos un análisis de la población de zona sur. Esta población tiene un patrón bastante positivo. En nuestros resultados nos dio un porcentaje del 61.58%, que indica que los clientes de esta zona visitan nuestro establecimiento de 4 o más veces por semana. ¿Qué quiere decir esto? Indica que hay una lealtad excepcional por parte de esta zona, además que prácticamente dice que entre 2 o 3 clientes visitan o son visitantes frecuentes. Por ende, se puede decir que la zona sur es claramente un ejemplo de nuestro mercado más fiel. Con base en lo anterior y analizando lo que es el diagrama de Poisson, nos muestra una distribución bastante interesante en el cual podemos encontrar que su pico máximo se encuentra alrededor de entre 3 o 4 visitas semanales. ¿Esto qué quiere decir? Esto indica que este patrón es el más común en nuestros clientes. Sin embargo, lo más significativo es que la cola derecha de la distribución, que representa como los clientes más frecuentes, acumula un 61.58% de la probabilidad. Para resolver esta pregunta y hallar exactamente 6 personas con la calificación de excelente en un grupo de 20, se obtuvo una probabilidad del 0.0137%. Esta es un porcentaje bastante bajo que nos puede indicar que lo que son los clientes que están excelentemente satisfechos están distribuidos de una manera muy específica dentro de la población. Además, este porcentaje tan pequeño nos puede indicar que la satisfacción o la calificación como de excelente no sigue un patrón aleatorio, sino que probablemente esté concentrado en ciertos segmentos o esté influenciado por factores específicos del servicio que se pueden como identificar y potenciar. Bueno, ahora vamos a pasar con el punto número 15. Entonces, en este punto necesitamos utilizar una distribución normal. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta de que no es una distribución normal. Entonces, primero necesitamos de nuestros datos encontrar el precio promedio, al cual también le vamos a poner una desviación estándar. Después, a este valor lo vamos a estandarizar. Como lo estandarizamos, ponemos Z, raya al piso 20.000 y lo mismo con el 24.000. ¿Y por qué hacemos esto? Pues bueno, hacemos esto ya que así podemos encontrar la probabilidad de que el precio sea menor a 24.000 y de que el precio sea menor a 20.000. Después de que encontramos esto, hacemos la diferencia, ya que la diferencia nos va a dar el porcentaje que está de los precios que están entre 20.000 y 24.000. Y el porcentaje es de 34%, lo que significa que es moderado y no necesita ningún cambio. Bueno, ahora vamos a ver con el punto número 16, en donde utilizamos una distribución exponencial con el fin de encontrar el tiempo entre visitas, y nos encontramos con que la probabilidad es del 12.2%. En otras palabras, el 88% de los clientes sí van al menos cada 10 días, por lo que es una excelente frecuencia y no necesita nada de cambio. Para este punto, que es el 17, nuestro análisis de precios revela que con un intervalo de confianza del 95%, el precio promedio real del almuerzo está entre 21.924 y 22.961. Esto quiere decir que hay un rango o una diferencia muy pequeña, la diferencia es de 1.037. ¿Qué indica esto? Que se tiene una estimación muy correcta y muy precisa del precio en el mercado. Este rango nos proporciona como una guía muy valiosa para lo que son las estrategias de precios, sugiriendo que nuestros precios actuales están bien posicionados dentro del mercado. Bueno, ahora vamos a pasar con el punto 18. Entonces, calculamos el intervalo de confianza del 95% para la proporción de clientes que recomiendan nuestro establecimiento. De 290, 129 lo recomendaron, más o menos un 44.48%. El intervalo resultante es de 38.7% o 50.4%. Como incluye el 50%, no podemos afirmar que la mayoría recomienda el lugar. También el valor P de 0.0687 confirma que no hay evidencia suficiente para decir que la proporción real difiere del 50%. Ahora seguiremos con el ejercicio 19, que nos pide hallar el intervalo de confianza del 95% para la varianza de los ingresos. Como podemos ver, tenemos un rango donde el límite inferior es este número de acá y el límite superior este de acá. Podemos ver que tenemos un 95% de confianza de que la verdadera varianza de los ingresos se encuentra entre estos dos valores. También podemos ver que hay heterogeneidad de ingresos, pues hay una amplia diferencia entre los límites, lo que confirma la desigualdad económica en la muestra. Ahora desarrollaré el ejercicio número 20, que nos pide elaborar una prueba T de 2 colas
para determinar si la media de los precios de los almuerzos es igual a 22.000 pesos. Nuestra hipótesis nula, en primera, es que la media de los precios de los almuerzos es igual a 22.000. Y nuestra hipótesis alternativa es que la media de los precios de los almuerzos es diferente de 22.000. Para esto, primero desarrollamos una prueba de normalidad para ver cómo se comporta esta variable. Podemos determinar que no cumple una normal. Asimismo, elaboramos los QQ-plots y el histograma para poder confirmar dicha hipótesis. Sin embargo, dado que la muestra es grande, desarrollamos las hipótesis y concluimos que el valor P es de 0.0072 en la prueba T, lo cual nos indica que hay que rechazar la hipótesis nula, de que la media de los precios de los almuerzos es 22.000, ya que el valor P es menor al 0.05, que es nuestro intervalo de confianza, concluyendo que existe evidencia estadística de que la media real del precio de los almuerzos es diferente de 22.000. Bueno, ahora vamos a pasar con el punto número 21. Entonces, bueno, en este realizamos la prueba de chi cuadro para determinar si existe relación entre la calidad de atención y la zona del establecimiento. Para esto creamos una tabla de contingencia cruzando estas variables categóricas. El estadístico chi cuadro compara frecuencias observadas versus las esperadas si no hubiera relación. Si el valor P es menor a 0.05%, concluimos que la atención sí varía significativamente entre zonas, lo que nos indicaría la necesidad de estrategias específicas por ubicación geográfica. Precios sigue una distribución normal. Vamos a hacer un versus entre Cosmorog y Shapiro-Wilk. Los resultados fueron que Shapiro-Wilk tiene 0.002153, lo cual es menor al alfa. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los datos no siguen una distribución normal. Por otra parte, Cosmorog, que es 0.4275 mayor al alfa, indica que no existen evidencias suficientes para rechazar la normalidad. Para el punto 23 se hizo un análisis de regresión lineal, el cual nos indica que la edad de nuestros clientes no es un factor como determinantes para indicar si están dispuestos a pagar el precio del almuerzo, ya que obtuvimos una R cuadrada del 0.9%. Esto nos indica que la edad explica menos del 1%, y el otro 99% como restante puede ser como de otros factores, ya sea como factores adquisitivos o preferencias gastronómicas o incluso como la ubicación del establecimiento. Ahora seguiremos con el ejercicio número 24, que es la elaboración de un modelo de regresión múltiple para las variables precio de los almuerzos en comparación con ingresos, visitas y la edad. Podemos ver del modelo de regresión múltiple que los ingresos y la frecuencia de visitas son predictores estadísticamente significativos del precio de los almuerzos, mientras que la edad no muestra influencia significativa en esta variable. El modelo explica el 21.3%, el cual es un muy buen porcentaje de la variación total en los precios, dado que hay factores que no son tenidos en cuenta, como ya sean elementos cualitativos, calidad de servicio, ambiente, reputación, o variables situacionales, horario, compañía, propósito de la visita. Entonces hablaremos de cada uno de los factores. Empezamos por el factor de los ingresos. Su coeficiente es de 0.057 y tenemos su valor P. Lo que indica es que por cada millón de pesos de ingresos adicionales, el precio del almuerzo aumenta en 570, lo que refleja una relación positiva y altamente significativa. A continuación seguiremos con el factor de las visitas, que su coeficiente es de menos 708.78 y tenemos su valor P. ¿Qué nos indica esto? Que cada visita semanal adicional reduce el precio en promedio en 709 pesos, lo que sugiere tres posibles escenarios. El primero, hay descuentos por fidelidad. El segundo, hay una segmentación por poder adquisitivo. Y el tercero, hay una elección de establecimientos más económicos por clientes frecuentes. Y por último, tenemos el factor de la edad, el cual no es significativo, con un coeficiente de menos 22.16 y con su valor P. Podemos interpretar que la edad no muestra una relación estadísticamente confiable con el precio del almuerzo, a un nivel de confianza del 95%. Con base a esta información, planteamos las siguientes recomendaciones para los restaurantes. Primero, una segmentación de ingresos, lo que es enfocar ofertas premium en segmentos de mayores ingresos. En segundo lugar, tenemos programas de fidelización. Esta es dirigida a los clientes frecuentes que prefieren opciones económicas. Y por último, tenemos la presentación de precios dinámicos, pues se considera el perfil socioeconómico en estrategia de precios.
Punto 25. Correlación y algunos supuestos. El coeficiente de correlación Pearson va de -1 a 1 y como nos dio 0.93, expresa que esto tiene una correlación positiva muy fuerte. Además nos explica que los ingresos aumentan así mismo como los gastos y lo hacen de forma proporcional. Ahora, algunos supuestos está la linealidad, donde la relación entre X y Y debe ser aproximadamente una línea recta. Independencia, las observaciones no deben depender unas o de otras. Normalidad de los residuos, los errores deben seguir una distribución aproximadamente normal. Y la multicolinaridad, que muestra que las variables explicativas no deben estar excesivamente correlacionadas entre sí. Ahora, la regresión lineal es un modelo estadístico utilizado en el que la variable dependiente es dicotómica. Por ejemplo, aprueba, no aprueba, está de acuerdo, no está de acuerdo. Básicamente nos dice como la probabilidad de que ocurra un evento. Y es muy utilizada para entender las decisiones y el comportamiento binario y permite estimar qué tanto aumenta o disminuye la probabilidad de que un evento ocurra cuando cambie la variable. Ahora continuaremos con el punto 26 de este proyecto, que es el último, el cual nos pide realizar un análisis de la varianza por una y dos vías. ¿Y qué obtuvimos del análisis de la varianza? El análisis de la varianza nos revela que la frecuencia de visitas es un factor significativo en la determinación del precio de los almuerzos, mientras que la edad y la interacción entre edad-visitas no muestran efectos estadísticamente significativos. Con la elaboración de la NOVA de una vía, comparamos el precio del almuerzo por grupo de edad. Planteamos las siguientes hipótesis. Tenemos la hipótesis nula, donde planteamos que no hay diferencias en el precio medio del almuerzo entre los grupos de edad. Y también tenemos la hipótesis alternativa, donde al menos un grupo de edad tiene una media del precio de los almuerzos diferente. Y obtuvimos como resultado el valor P de 0.667. ¿Y qué nos quiere decir este valor P? Dado que el valor P de 0.667 es mayor que 0.05%, concluimos que no hay que rechazar la hipótesis nula. No hay evidencia de diferencias significativas en el precio de los almuerzos entre los grupos de edad. ¿Cuáles son los supuestos de la NOVA de una vía? Independencia. Se asume que las observaciones son independientes. También tenemos el de normalidad, donde se realizó la prueba de Shapiro-Wilk para el grupo de edad de 17 a 20 años, que mostró un valor P de 0.083, lo que indica que no se rechaza la normalidad para este grupo. Además, el histograma de residuos nos muestra que una distribución aproximadamente normal, aunque hay presencia de algunos picos. Y en cuanto a la homocedasticidad, por medio del gráfico de cajas elaborado con Bosplots, nos podemos dar cuenta que las varianzas entre grupos son similares, dado que las cajas tienen tamaños similares. Ahora seguiremos con el ANOVA de dos vías, donde comparamos el precio del almuerzo por grupo de edad y grupo de visitas. ¿Cuáles fueron las hipótesis? En la primera tenemos que no hay diferencias en el precio medio del almuerzo entre grupos de edad, que es el de la edad grupo, y tenemos el de visitas grupos, donde no hay diferencia en el precio del almuerzo entre el grupo de visitas. ¿Qué obtuvimos en cuanto a la edad grupo? Que no hay significancia, de apenas 0.044, lo que indica que no hay un efecto principal de la edad. En cambio, en visitas grupo es bastante significativo, hay un efecto principal de la frecuencia de visitas. Y en cuanto a interacción, no es significativa, con apenas un 0.79. Eso indica que no hay una interacción entre edad y frecuencia de visitas. Ahora seguiremos con las conclusiones, que son que no existen diferencias significativas en el precio del almuerzo entre grupos de edad. Sin embargo, la frecuencia de visitas es el único predictor significativo del precio de los almuerzos para este modelo. Significa que para clientes con menor frecuencia, de entre 1 y 2 visitas por semana, pagan precios más altos. Clientes más frecuentes, entre 7 y 10 visitas por semana, acceden a precios más bajos. Esto porque se puede ver descuentos por fidelidad, elección de establecimientos económicos por clientes frecuentes. En cuanto a la no significancia de edad, se muestra que los patrones de gasto en almuerzos no varían significativamente por la edad. ¿Y eso qué implica? Que no hay estrategia de precios que necesiten segmentación por edad.